¿Qué tal? Yo soy Eileen Cardet y te agradezco que estés hoy en este programa. La invitada de hoy es escritora, periodista y destacada guionista en Chile y tiene una historia fantástica que contarnos. Así que le doy la bienvenida a Francisca Fuenzalida desde Chile. Gracias, Francisca, por aceptar esta entrevista. No, gracias a ti, Eileen, por invitarme y por pensar en mí, porque efectivamente es una historia muy particular. Si quieres, te la parto contando así tal como me pasó. Todo empieza con la muerte de una amiga colega, ¿verdad? Así es que empieza tu historia. Así es, yo estaba trabajando con Paola, prefiero no decir el nombre completo porque a veces puede incomodar, aunque en realidad ha sido todo lo contrario. Desde que yo conté la historia, fíjate que los parientes de ella, amigos, colegas, me han llamado para agradecerme por lo que hice, porque en realidad lo que pasó fue que, bueno, yo estaba trabajando con Paola, que es productora de cine y televisión, bueno, muy conocida, argentina, digamos, y el asunto es que cuando estábamos trabajando en dos proyectos de serie y películas para el mercado mexicano, ella de repente muere. Y a mí me da un shock porque en realidad ella muere, nosotros estábamos por WhatsApp el viernes y ella iba a presentar el lunes y esto pasa el domingo. ¿Cómo Y fue ahí que yo murió quedé, Francisca? mira, ella murió de un ataque al corazón mientras trotaba. Wow, joven. Así fue. Jovencita, 40 años. Wow. ¿Y entonces qué pasó? Mira, ahí a mí yo entré, como te digo, en shock y me puse a rezar, pero de una manera un poco extraña, porque en realidad en vez de rezar, ponte tú el Padre Nuestro, la verdad es que le hablé a ella y le dije, mira, Paola, tú te acabas de morir, yo sé, todo lo que he estudiado, de que las almas cuando mueren de manera así como accidental o muy abrupta, como que vagan y no saben qué les pasa, así que tú no te preocupes, tú tienes que irte lo más rápidamente posible para el cielo, no te quedes acá y yo voy a llamar a mi abuelo para que te venga a buscar. Tu abuelo Y bueno, fallecido. ahí yo llamo, sí, fallecido, sí. Entonces yo llamo a mi abuelo, le digo, abuelo, no, esta parte ya es como surreal, pero le digo, abuelo, esta es Paola, Paola, este es abuelo, mira, Paola acaba de tener un accidente, tú te la tienes que llevar para arriba, muéstrale la luz, cuéntale cómo son las cosas allá, qué es lo que tiene que hacer y llévatela lo antes posible. Yo lo hice de manera espontánea, jamás me había pasado, después se me olvidó, de hecho se me olvidó completamente. Y resulta que yo tengo una amiga que es medium a la que yo estaba tutoreando porque ella quería escribir sus memorias. Ok. Así que ella pasó 2 años y yo toda la semana le decía, le daba la devolución de su escritura. Aquí está, aquí está. No le creía que era medium, para O sea, tú nada, no pero creías en tampoco se lo eso. podía decir. No, para nada. Pero respetaba lo que ella me contaba. Yo no podía ponerla en duda. Ok. Entonces, 2 semanas después de que esto pasa y para el día de mi cumpleaños, ella me llama para saludarme. Y ahí me dice que por primera vez en 2 años pasa algo sobrenatural, que me dice, mira, hay una persona de estas características, me la describe físicamente, que te quiere saludar. Y yo dije, esta es la productora, digamos, ¿qué pasó? Y bueno, y ahí me dice que efectivamente vino mi abuelo, se la llevó, le explicó todo y quería agradecerme porque eso la había ayudado muchísimo y la había orientado y me dijo que las personas cuando rezan lo hacen de buena voluntad, pero que a veces eso no es suficiente. Así que me agradeció eso, bueno, y ahí fue. Y Francisca, ¿tú le habías contado a tu amiga que era medium, que le estabas pues dándole tutoría de cómo escribir su libro sobre esto que pasó con tu amiga que se había muerto y que tú decidiste rezar y hablarle a ella y a tu abuelo? ¿O nunca le contaste este episodio? Nada, nada, porque fue tan extraño para mí hacer eso que se me completamente. Entonces, cuando ella me la describe, pasan dos cosas. Le creo que es medium, porque realmente me la describe físicamente,
Y después, bueno, en vez de entrarme un ataque de pánico, también esto es otra cosa rara, digamos, me da mucha curiosidad y me quedo preguntándole todo. ¿Dónde está? ¿Qué es lo qué pasa allá arriba? ¿Cómo nos ven acá? Bueno, todas las preguntas que se me ocurrieron en ese minuto, lo cual fue muy interesante porque me contó eso. Y esto era como, empezaste a hacer sesiones con ella. ¿Y cómo era? ¿Es un ritual específico? ¿Cómo se veía ella cuando supuestamente estaba canalizando? Cuéntame. Mira, después de que pasa esto, yo quedo bien enganchada, digo, qué interesante esto de que lo que me está contando ella. Yo decido llamar, pero varios meses después, ¿no? O sea, como que digo, es interesante, lo dejé ahí y como te digo, habrán pasado unos 6 meses y a mí se me ocurre llamar a un maestro de la metafísica, a quien yo llevaba estudiando 10 años, ponte tú. Y digo, voy a llamar a Neville Goddard. Le digo a esta chica, a la medium, ¿qué te parece que me ayudes? Hagamos este experimento y llamemos a el maestro Neville. Para las personas que no Bueno, saben, Neville Goddard, yo también he leído muchísimo sobre él. Él era como un mentor espiritual de los años 40 y pico, ¿verdad? De Barbados. Él tiene lo que la propuesta de la ley de la asunción, que es como la ley de la atracción, pero parte de que el ser humano, para las personas que nos están viendo, es conciencia y esa conciencia es Dios, o sea que Dios está dentro de nosotros y que cuando tenemos poder de creación y que para lograr esa creación tú tienes que partir desde que lo que tú deseas ya está cumplido y tener el sentimiento además de el pensamiento junto con la imaginación, ¿no? Un breve resumen de la propuesta de Neville Goddard. sí, Continúa. está muy bien hecho, la verdad. Está muy bien hecho ese resumen porque es tal cual. Entonces yo ahí decido llamarlo y él aparece. Ahora, ¿cómo se hacen las sesiones de mediunidad? Bueno, es bien simple. Uno se concentra en la persona que desea contactar con mucho sentimiento, le puede prender también una vela y más o menos uno lo llama con el pensamiento, no es más que eso, pero por supuesto tú necesitas a la persona medium o alguien que te conecte y ella, esta medium, y todas las mediums se definen como un teléfono. En el fondo, la comunicación es contigo de esa persona, ese ser fallecido contigo, y ellas lo que hacen es ser literalmente el aparato telefónico en la que hace la conexión. O sea, tú le Pero las estabas mediums hablando a, generalmente, perdona, tú le estabas hablando a Neville Goddard y la medium contestaba, ¿cambiaba su voz o era exactamente su voz? no, ella no incorpora. Ella, hay gente que incorpora, pero es muy peligroso. No, lo que hacen es recibir como una especie de, escuchan la voz, literalmente, de esa persona, seres fallecidos, pero también sienten su esencia, su vibración. Ah, por ejemplo, si la persona fue muy cascarrabias, tenía una personalidad muy fuerte, se manifiestan así, se manifiestan con la misma personalidad usan las mismas palabras, por ejemplo, si alguien es argentino, usa expresiones a veces Qué argentinas. interesante. Bueno, y este señor era un señor tipo como profesor universitario, muy estricto, con palabras antiguas, pero a mí me respondió todo lo que le pregunté ¿Y qué le y preguntabas? ¿Qué te quedamos. contestó? Bueno, le pregunté, por supuesto, sobre la ley de la atracción de partida, digamos, y por qué a alguna gente no le funcionaba, y que era como algo muy común. Y yo le decía, bueno, hay cosas que funcionan o que a mí me han funcionado milagrosamente, pero hay cosas que a veces no funcionan en los tiempos que uno quiere. Entonces me decía que es el miedo, fundamentalmente el no creerte, lo que tú dijiste, la ley de la asunción, el no creerte que tú eres capaz de poder hacer eso. Lo que pasa es que él dice que uno no crea lo que quiere, uno crea lo que es. Entonces, por eso está la ley de la asunción y por eso uno tiene que repetirse y convencerse en el fondo de que uno es lo que quiere ser. Claro. Y eso me lo repitió mucho. ¿Y qué más te dijo Neville?
Bueno, otra de las cosas importantes era el nivel de conciencia. Él estaba preocupado de la gente que decía que desde que él murió en adelante la gente no había aumentado tanto como él quisiera su nivel de conciencia, a pesar de que habían muchos que estaban despertando, eso sí, pero que todavía faltaba una mayor conciencia en el mundo, eso de todas maneras. Y también después reveló algunas cosas que iban a ocurrir en el futuro, como cambios drásticos, que estamos fin de ciclo, ese tipo de cosas, digamos. Y a yo quedé Vamos, bastante, como te digo, preocupada. claro, vamos a ahondar en esos mensajes que te dio de cambios de ciclo, fin de ciclo. ¿Qué fue lo que te dijo? Mira, básicamente que estamos en un fin de ciclo cósmico que se produce cada 26.000 años y que van a pasar, que en el fondo el hombre, la humanidad, digamos, tiene dos posibilidades, o hace un salto cuántico y se eleva en vibración, o realmente empieza hasta una decadencia, digamos, y que no va a terminar muy bien. Entonces, él habló de ciertos cambios geológicos, como de volcanes que iban a empezar a entrar en erupción y, bueno, el cambio climático que se iba a ir haciendo cada vez más presente y cada vez más extremo. Y sí, bueno, lo que más decía en realidad era que por favor diéramos a conocer y generáramos instancias para que la gente estuviera más consciente y estuviera más despierta espiritualmente. Ese era Mira, como su mensaje final. es interesante porque en la primera entrevista que yo le hice a Sixto Paz Wells, él también habló de estos 26.000 años que están en el calendario maya. María Elena Sarmiento, que fue otra chilena, de hecho, que también entrevisté, también habla de estos cambios geológicos en el planeta, pero tan grandes de que cuando ella me lo contó yo dije, aquí no va a sobrevivir nadie. ¿Es a ese nivel lo que te dijeron a ti? Si la humanidad sigue por un camino como sigue, digamos, como está ahora, con guerras sucesivas, tú sabes, las amenazas que han habido de Rusia con el resto del mundo, sí, es probable que hayan cada vez más eventos de ese tipo y posiblemente la caída de un meteorito, que eso también es otro tema que me hablaron. ¿Para cuándo sería la caída del meteorito? ¿Te Dentro de dieron esta fecha? década. Bueno, curiosamente, ¿tú te Dentro, leíste el libro de JJ Benítez, Gog? yo cuando me dijeron lo del meteorito no tenía idea, es decir, cuando el maestro Neville me habló de esto, primero yo quedé en shock. Yo nunca había escuchado nada de esto y después dije, no creo nada. Como yo creo que me dio como como no sé, Pánico. también entré un poco en denial, digamos, lo que uno dice en negación, y dije, no, esto no es así, yo no creo nada. Y no hablé en varios meses con él, digamos, no me quise comunicar porque fue muy fuerte. Y claro, y después dije, no, voy a seguir haciéndolo porque si él me lo está dando, es por algo, o sea, ¿por qué me iba a contar una cosa así si él no quisiera que yo empezara a ayudar en esto? Porque Para no la tenía gente, sentido. claro, JJ Benítez es el escritor español, él escribió Caballo de Troya, él hasta el día de hoy asegura de que todo lo que está ahí escrito es la realidad, pero él publicó este libro que se llama Gog, lo publicó en el 2018 y es precisamente, también asegura que es verdad, según cálculos, un asteroide va a caer en la Tierra para el 2027, tengo entendido que el 29 de agosto para el 2027, y según el libro van a fallecer unos 1.400 millones de personas. O sea, sería el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo, como lo conocemos, el mundo, por lo que me han dicho, va a seguir de otra manera con asistencia también extraterrestre en el fondo. No vamos a seguir como ahora, porque yo dije lo mismo que tú, esto se acabó, ¿cómo vamos a estar? ¿Dónde nos vamos a proteger? ¿Vale la pena protegerse? Y bueno, la verdad es que
ha pasado de esto 1 año y medio en el que ha ocurrido por lo menos todo este cambio en mi vida. Y lo Francisca, que una yo he ido pregunta. entendiendo, ¿Tú seguiste entonces con esta medium o empezaste a canalizar por tu cuenta? ¿Cómo fue ese proceso para ah, entenderlo bien? sí, es verdad, eso no te lo había contado. Lo que pasa es que en la primera sesión con el maestro Neville, que me empieza a contar todo esto y que yo quedé así un poco, me dice que yo voy a empezar a canalizar. Me dijo a recibir un regalo, no me dijo canalizar. Y yo también dije, ¿qué es esto? Digamos, bueno, y me olvidé. Y efectivamente un día de la nada, en un momento cualquiera, así como nada, por ejemplo, como que te estás preparando la comida, así de pedestre, digamos, siento una voz en mi cabeza y que me dice, nosotros te vamos a guiar, no interfieras, confía en nosotros. Y yo dije, pero, ¿qué es esto? Yo estoy acostumbrada a escribir, a veces como cuando escribo personajes, también me salen todos así y uno dice, "Oh, estoy canalizando", porque realmente no estoy pensando en lo que estoy escribiendo. Pero esta era una voz masculina, distinta, y además no tenía nada que ver con lo que yo estaba creando, o sea, si hubiera estado creando una historia, ¿no? Mm. Y de ahí empiezo a saber un poco, cuando ellos me cuentan y me dicen, mira, queremos que nos ayudes, esto está escrito, tú eres una de las nuestras. Yo decía, pero ¿de qué ¿Y estamos hablando? quiénes son Yo pensé que me ellos? estaba volviendo loca. ¿Mm? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Sí, ¿te Mira, a enteraste mí quiénes se me son? presentaron. Sí, 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 yo le pregunté. Primero pensé que estaba loca, después empecé a preguntar a la gente que canalizaba si esto eran los síntomas, o sea, si esto podía ser eso o si esto era una enfermedad mental. O sea, yo no sabía, jamás me había pasado una cosa así. Y menos a los 50 años. O sea, esto era como para mí muy raro. Yo dije, primero fue, les decía a ellos, no, esta es mi imaginación, esto es muy raro. Y claro, después se presenta como mis ángeles guías y me dan nombres. Fíjate, Miguel, Ociel, Samuel, Ratziel y Amanda, una mujer. Yo decía, esto es muy, ¿qué es esto? Digamos, todavía no podía poder realmente entender por qué me estaba pasando. Y bueno, me di cuenta a medida que estoy avanzando, porque las conversaciones canalizadas, a diferencia de la mediumnidad, que yo también no dejé de hacérsela al maestro Neril y a Paola, porque necesitaba como entender esto, estas canalizaciones fueron más o menos una vez a la semana, donde yo pregunté de todo. O sea, como que yo dije, bueno, me voy a entregar a la experiencia y como soy curiosa y me gusta investigar, por último, anoto todo lo que me dicen y ya. Eso es lo que hice, así como pesco un cuadernito y empiezo a anotar. Y ahí entendí que ellos lo que querían era que yo diera a conocer esta experiencia, tanto la del maestro Neville como la de Paola, como la de ellos mismos. Yo no, yo esto pasó en enero y yo recién di la primera entrevista, yo diría que en agosto. O sea, imagínate la cantidad de meses en las que me demoré para decir, ya, me voy a atrever, voy a contar esto. Y bueno, después, como te digo, estas conversaciones siguieron y empezaron a insistir. Bueno, también pregunté, ¿hay fin del mundo? ¿Hay cambio de ciclo? Ellos me dijeron que era un cambio de ciclo y que era algo que ocurría a nivel cósmico, digamos, que no éramos los únicos, que esto era así, así estaba creada la evolución, eh, y que ellos me iban a ir entregando cierta información para que fuera hablando en ciertos momentos. En eso, básicamente es lo que Ven pasó. acá, y en este proceso, ¿fuiste a un psiquiatra, psicólogo, cuando se lo dijiste a tu familia, estás casada, tienes 2 hijos, o cuando se lo empezaste a decir a otras personas, no, o sea, ¿no te dio miedo tal vez que tu reputación, tienes una reputación incólume en Chile como escritora, como periodista, como guionista? Me imagino que lo pensaste muy bien, ¿no? ¿Cómo fue la reacción de las Sí, personas mira, alrededor tuyo? mi marido me apoya por sobre todas las cosas, así que dijo, bueno, si esto está pasando, da lo mismo si es verdad o no, yo estoy aquí y te voy a apoyar, no, no, ni un problema.
mis hijos como que, como son adolescentes, no podían entender mucho. El asunto de la mediunidad, por último, lo entendían más. Pero el asunto ángeles, extraterrestres, ahí la cosa ya como que pintaba, ya mamá me decían, por favor, que entre, bájale el perfil, así como que que el colegio no se entere. Y, pero fíjate que salí del closet con las mamás del colegio, porque yo dije, si se llegan a enterar de esto, prefiero ser yo las que le diga. Y en una junta de mamás, estamos hablando de un colegio privado, bastante exclusivo, yo me animé y dije, porque estaban contando cosas íntimas, yo dije, yo tengo una historia que contarles y les cuento. Y me vas a creer que una de ellas había visto una de mis entrevistas, imagínate, donde yo contaba todo esto, pero en vez de juzgarme, al revés, quedaron muy sorprendidas. Eh, yo creo que jamás pusieron en duda si esto era verdad o no, les dio curiosidad y yo me saqué un peso de encima Claro, me porque imagino. quería, como que necesitaba estar segura de que esto no iba a afectar a mi familia. Pero como te digo, no, la gente está mucho más abierta de lo que uno cree, Eileen. Es increíble, pero la gente ahora está más abierta a este tipo de historias y no te pone en duda. Al menos a mí nadie nunca me ha puesto en duda. Pero, pero claro, otra cosa es que en tu círculo cercano, con el que te ves siempre, claro, ahí uno dice, está esa incomodidad. Pero Me como te imagino digo, que yo ha ya sido lo fuerte, conté, claro. Vamos, sí, vamos a yo ya volver lo al conté tema y pasó. de los volcanes, que me llama mucho la atención. Estabas mencionando de que la erupción de los volcanes, ¿cómo va a ser? O sea, de un día para otro, al mismo tiempo todos. Y esto en relación con el supuesto asteroide, ¿cuánto tiempo entre un evento y otro? ¿Y qué más? Te pregunto, ¿no? De alguna manera pudiste ver cómo iba a quedar el mapa de la Tierra. En el caso de Marielena Sarmiento, ella hizo hasta un dibujo. eh, y la verdad que da miedo porque Europa desaparece, Estados Unidos, las costas se desaparecen, eh, surgen nuevos continentes, o sea, la posibilidad de que sobrevivan los seres humanos es fuerte. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Sí, a mí me dijeron lo de los volcanes, que iba a ser poco a poco y que iba a haber una triada importante, que era Indonesia, Chile y entre Francia y España. Esa es la triada como más importante que va a marcar un poco el inicio de esto que va a ocurrir. Y en el mapa, claro, ahí el maestro Neville me hablaba un poco de que Chile, qué es lo que iba a pasar o qué es lo que iba a pasar con ciertos continentes. Claro, y de hecho yo también pensé mucho en Los Ángeles. Yo viví en Los Ángeles, en California, por 5 años cuando estudiaba cine. Entonces yo dije, en un minuto yo quería irme para allá. Me dijeron, mira, tu país es Chile, estos son los ángeles guía, tu país es Chile, no te recomendamos que vayas a otro, Y a Miami otro lugar. desaparece también, ¿verdad? Yo estoy en Miami. Claro, las dos costas de Estados Unidos sería así, porque estaría el parque Yellowstone, o sea, claro, ahí también va a ocurrir algo grande. Pero, Eileen, yo sinceramente, después de este transitar de 1 año y medio, yo sinceramente creo que con la apertura espiritual que está pasando ahora, con lo que podemos cambiar, lo que podemos eh, aumentar la vibración, incluso también lo que podemos rezar, por supuesto. Esas cosas se pueden aplacar muchísimo y siempre está cambiando. Entonces, claro, a mí esto me lo dicen hace 1 año y medio, 1 año y algo, digamos. Pero yo siento ahora que lo más importante es el trabajo interior, porque siempre me preguntan, oh, pero ¿dónde nos vamos a salvar? ¿Nos van a llevar en naves? ¿Vamos a tener que entrar a cuevas? Y yo les digo que la salvación que está en juego no es la del cuerpo, es la del alma. Esa es la salvación que está real, es la importante. Eh, y que lo que Pero nos mira, tenemos que preparar. en ese sentido, se pudiese ver como también una contradicción, porque por un punto Neville Goddard dice que somos creadores. Si tenemos ese poder, podemos detener tal vez con nuestra mente, imaginarnos que nada de esto va a pasar.
¿no crees que eso como que pudiéramos ir hacia ese, o sea, en vez de decir, ok, pues ya viene el apocalipsis, demasiadas fuentes están pronosticando algo así, pero y no podemos hacer nada, o no, vamos a unirnos todos y crear que eso no pasó? ¿No, no crees? No sé. No, exactamente. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Cuando yo digo que está en juego la salvación de nuestra alma, quiere decir conectémonos con nosotros mismos, hagamos un trabajo interior, subamos la vibración y cambiemos el futuro. En ese sentido. Porque mucha gente que ve o sea, ve programas de YouTube, de tragedia, lo que están haciendo es, en el fondo, alimentar la curiosidad y el morbo. Pero poca gente dice, ¿sabes qué? Ok, voy a pensar si esto me resuena o no, pero lo que voy a hacer de ahora en adelante es trabajar en mí mismo y ser una mejor persona en el fondo. Eso es lo importante. Incluso las profecías, Ujú. dime, Bueno, dime. dicen que las profecías están como una advertencia, no para que se cumplan, ¿no? Exactamente, eso es lo que te iba a decir, que revisando las profecías del pasado, están para eso. Eran advertencias con el lenguaje que usaban en el pasado, era así. Entonces ahora las advertencias son estas canalizaciones que mucha gente está canalizando. Entonces vienen de esta manera. Tú dices, ya no tenemos apariciones marianas ahora, pero acuérdate que antes eran muy famosas. Claro, claro. Entonces, ¿tú sigues canalizando hasta el día de hoy? Sí, hasta el día de hoy. ¿No, te da miedo que tal vez sean otros seres y no los que supuestamente se te aparecen o canalizan contigo y por eso el mensaje es tan negativo o no? No, el mensaje de los seres no es negativo, Ok. no es negativo. Ellos hablan de lo que puede ocurrir de acuerdo a ciertas variables. Y lo otro fue dicho, lo más concreto, de hecho, fue dicho más por el maestro Neville. Eso fue lo concreto, concreto. Acá estos seres es distinto, digamos, es como hay muchas cosas personales, de cosas que yo voy trabajando, ya sea proyectos, talleres, información que tengo que dar, muchas cosas así, pero siempre los mensajes son para el cambio interno. Esos son, ese es el centro de estos mensajes. Para las personas que no Sí. están relacionadas, como cambiar o poner en una frecuencia más positiva al ser humano, ¿qué recomiendas? ¿Qué me puedes hablar sobre eso? Mira, lo primero que hay que hacer es un trabajo de autoconocimiento. Eso es de partida. O sea, primero, lo primero es decir, me voy a comprometer o no a ser la mejor versión de mí mismo. Esto, pero desde un punto de vista más espiritual, un poco más conectado con Dios, con el universo, con las jerarquías espirituales. En el fondo, decir, lo voy a hacer y después hacerlo. Buscar instancias, maestros, mentores, talleres, información en general, libros, lo que sea, ¿no? Lo que te vaya resonando, tú pides asistencia. Nosotros todos tenemos yo le pongo el team espiritual, porque es un equipo en el fondo. Eh, y si uno se encarga a ello y empieza a desear conexión, esto va a ser posible. Lo que pasa es que es distinto cuando la comunicación es telepática. Claro, eso es una cosa especial que yo creo que por lo que me han dicho, yo ya lo elegí entre vidas, esto estaba así pauteado. Pero yo le digo a mis alumnos, aquí vamos a empezar a ver la sincronía. Tú empiezas a ver las sincronías y esa ya es una manifestación. Tú pides alguna asistencia, por ejemplo, necesitas hablar con alguien, necesitas algún recurso material o por lo menos, por ejemplo, ubicar a una persona especial. Entonces tú empiezas a pedir asistencia y de repente, fíjate, suena un amigo de un amigo, te dice, uy, justo acabo de hablar con esa persona. Entonces tú te puedes acercar a través de eso, otro te puede entregar otra información y así. Le han pasado mucho. Fíjate que yo al principio, como no entendía esto, no sabía lo que me estaba pasando, pero cuando yo empecé a dar esta información en estos canales, mucha gente se me acercaba y me decía, yo pedí una señal y lo que estás hablando me resonó.
Así que, bueno, y ahí me preguntaban cosas, y otros me escribían, y otros se metían a los talleres, o sea, distintas cosas. Unos querían consejo, otros querían realmente hacer un trabajo interior, pero había como una frecuencia que, que te unía a ciertas personas, ¿no es cierto? Como cuando uno tiene cierta afinidad con alguien, eh, eso se siente en el alma, digamos, no es algo racional. Tú dices, pero ¿por qué tengo una afinidad con ella? ¿Por qué con esta? Y esto a mí me empezó a pasar y no me había pasado nunca, jamás. Wow. Y todo esto como que se despertó. Entonces, toda la gente puede buscar estas señales y hacerse consciente de esto. Incluso también en meditaciones pueden salir mensajes, pueden salir visualizaciones, pueden salir eh, distintas como elementos, incluso canciones, Aileen. Yo a veces pedía, sobre todo antes, bueno, ahora es que es distinto porque es canalización, pero antes yo decía, necesito, por ejemplo, la señal o denme un mensaje y a través de canciones de la letra me aparecía la respuesta, por ejemplo. Y déjame hacerte una pregunta, ¿siempre fue como en tu, según lo que dices, ¿no? En tu canalización, eran mensajes como que telepáticos? ¿Alguna vez viste a estos seres, a este team de ángeles, etcétera, que los has visto? No, nunca No. los he visto, pero o sea, nunca los he visto en una, como en una visualización, nunca. Sí he podido sentir la diferencia cuando habla uno y otro. Yo también dije, los quiero visualizar, digamos, quiero que me manden ciertas señales, pero me dicen que en ese caso ellos no tienen como un rostro y que en el fondo, si escogieran un rostro o un cuerpo, sería algo que me hiciera sentido a mí. O sea, como que ellos buscarían una manera de Que que a no te mí me hiciera asustaras. sentido. De hecho, claro, y de hecho cuando yo le dije, ¿por qué hablan así como diciendo tan normal, tan... Porque me dijeron que ellos hablan como yo hablo para que entendiera más rápido, porque las palabras que ocupan son palabras normales, eh, a veces incluso con un poquito más de vocabulario, que lo que, o sea, yo las entiendo, pero por ejemplo, palabras como, no sé, devoción, asistencia, cosas como que uno no ocupa, yo al menos no ocupaba antes, digamos, jamás hubiera ocupado la palabra asistencia, pero ellos ocupan esa palabra todo el tiempo. Y otras Francisca, así, otras así que yo no ocupo. ¿tú crees que todo el mundo tiene la capacidad de canalizar a sus guías espirituales? No sé si telepáticamente, creo que eso depende, fíjate, de las vidas y el nivel evolutivo que cada alma haya alcanzado. Porque de acuerdo a lo que a mí me dijeron que yo ya venía como de servicio al mundo en el fondo y que era parte de ellos, digamos, que era como un equipo que venía acá con una misión y eso tenía que ver con que yo había trabajado mucho tiempo con ellos y yo dije, tú sabes, yo lo primero que hago es no creo nada. Entonces me dice, no, pues si tú estuviste hasta en la época de Jesús para que vieran el avance. Y yo dije, ya, ok, lo deben estar diciendo para darme apoyo, ánimo, para que siga con esto, digamos. Entonces dije, me voy a hacer una regresión, a ver si Ok. esto es verdad. Y también porque quería pruebas. O sea, siempre yo estaba así como con un pie a punto de decir, no, yo esto lo dejo. Porque era difícil igual como seguir haciendo entrevistas y preparando gente y haciendo talleres, era como, sobre todo porque a mí me gusta mucho el cine y la televisión. Entonces, ese era mi mundo por 25 años. Y bueno, así que partí a hacerme una regresión y la hice con un psicólogo bastante reconocido que yo conocía y me dio confianza, digamos, para no ir a cualquier persona. Y ahí le dije, mira, necesito que me lleves a la época de Jesús, tengo que ver algo, pero no le conté nada. Le dije, llévame acá. Ok, entonces empieza la regresión, está esto, me pone en esta hipnosis y por supuesto él va guiando la regresión y me dice, Francisca, ¿dónde ves? Vas a caer a la época de Jesús. Cuando él vive, y yo fíjate que lo primero que veo es a una persona bonita, baja, hombre, con una barba, moreno como negro, pero piel aceituna, moreno, y como agachado.
en una, comiendo con un suelo de tierra y efectivamente a lo lejos, como en otro rincón, pero ahí Jesús. Jesús comiendo con mujeres y hombres. Y yo con mi platito solo en un rincón. Y cuando yo lo veo, claro, se me llena el corazón de una felicidad y un amor que uno siente solo por sus hijos cuando nacen, a ese nivel de intensidad. Y me hace así, que vaya para allá y que me sienta y me hacen un huequito. Pero las mujeres, sobre todo las mujeres, no querían que yo estuviera ahí. Yo decía, pero qué raro. Y de ahí, como uno va también teniendo sensaciones, entendí que era un moro, porque me decían el moro, un árabe, y que me había convertido, o sea, que había dejado mi familia, mi religión, mi creencia por Jesús, y Por me había seguir a convertido, Jesucristo. pero Wow. no confiaban en mí. Entonces yo dije, ya, entonces sigo con la historia y ahí hablamos, porque para que, pues si no se me va a olvidar. Entonces me siento ahí con ello, como te digo, en un rinconcito, como en la punta, porque en el fondo me llama Jesús. Y después me veo en otra escena caminando como de avanzada, porque en el fondo lo que estaba hablando ese grupito de mujeres y algunos hombres con Jesús era logística de cómo iban a llegar al siguiente pueblo, cómo se iban a alojar, quién se iba a alojar con quién, cómo iban a pagar. O sea, imagínate, logística, estamos hablando de algo súper corriente, nada Cotidiano. de cotidiano, es decir, tenemos que llegar al pueblo Nada al lado, de ¿quién se va a enseñanzas ir de avanzada? espirituales. Claro. Nada. ¿Quién Curioso, se qué va a ir de curioso. avanzada y se va a conseguir? Curioso. ¿Y quién se va a conseguir el alojamiento? Entonces, bueno, se decide que vaya un par de personas y yo me quedo con el otro grupo que va detrás, porque ellos primero se conseguían el alojamiento y todo, y yo me quedo con el grupo que va con Jesús. Me imagino que porque nadie confiaba en mí, porque era el reconvertido. Y muy orgulloso digo, pero yo soy de los que va adelante con Jesús, o sea, como de los que, si van todos en fila, digamos, yo soy uno de los que va adelante. Y bueno, después de eso ¿Y cómo se vi veía Jesús cuando físicamente? tomaban, ¿Cómo se veía él? tal Era como, tal, tal como te lo muestran, tal como te lo muestran, con esas túnicas, pero que no era túnica blanca, era túnica como color crema, era como con no una arpillera, pero era un género grueso, no era lino, era más grueso que eso. Y la barba y el pelito hasta aquí, tal como te lo muestran. en algunas A mí lo que me dio... representaciones de Jesús lo ponen casi rubio, de ojos claros. En No, otras no, no, dicen que es imposible que haya sido así. no. ¿Cómo lo viste en Más ese moreno. sentido? Más Sí, moreno. sí, más moreno, sí, más moreno, más real, pero no moreno como yo. Yo estaba casi en el borde de ser, como te digo, era color aceituna oscuro, árabe, y bien bajito, eso me llamó la atención, bajo y como maceteado. Y entonces Bueno, estabas al lado de entonces, Jesucristo, ¿no? claro, Jesucristo me llama a su lado, yo me siento con ellos a comer básicamente y ahí lo que hablamos es de logística. Teníamos que pasar de donde estábamos y buscar alojamiento en el pueblo al lado. Y bueno, ahí lo interesante es que en realidad, claro, uno dice, ¿cómo yo me voy a imaginar? Primero siendo árabe, siendo moro, después que la primera encuentro con Jesús no sea acerca de cosas espirituales, sino una logística de pasar de un pueblo a otro. Después, en el fondo, lo que ocurre es que entramos a un pueblo, la gente lo recibe con mucho cariño, pero días después, la siguiente escena es ya estando en el jardín de Getsemaní, donde lo toman preso. También vi eso. Y a mí me toman preso con muchos otros, pero me sueltan de inmediato. Vi la crucifixión Uf. y vi después mi muerte lapidada. O sea, lapidado porque era hombre, por haber seguido a Jesús y haberme convertido al cristianismo, haber en el fondo abandonado a mi gente. Así que fue, claro, incluso me veía la posición, las piedras, fíjate que uno sentía todo. Es bien tremendo lo de las regresiones, bien increíble.
Así que no solamente te ves, sino que en mi caso yo sentí todo, todo, O sea, todo, sentías todo. las piedras, Y sentiste tu muerte, viste, experimentaste en esta regresión, experimentaste después de la muerte o no, no llegaste ahí. mira, pregunté, no, yo quería preguntar de la vida entre vidas. Esa vida, como te digo, de Jesús, con Jesús, terminó ahí. Y a mí esa es la prueba que me dio y yo dije, bueno, esto ocurrió y realmente lo siento como verdadero. Yo después quise irme a la vida entre vidas, que es antes de la vida que estoy viviendo, porque yo dije, ¿cómo lo preparé? ¿Qué es lo que sigue en el futuro? ¿Qué quiero saber? ¿Por qué me está pasando la comunicación con estos seres? Y fíjate que no me dejaron verla. Y de hecho me aparecieron como, como te dijera, como una cierta luz y todo era blanco, Y ya. porque yo estaba justo esperando el periodo entre vidas y me dijeron, esto no ayuda, así tal cual. Y así Francisca, que tu no me vida dejaron verla. definitivamente que ha cambiado 180 grados desde que empezaste a tener este tipo de experiencia. ¿Qué le pudieses decir a las personas que simplemente no creen en todo esto que estás diciendo? ¿Qué harías para convencerlos? Es que esto básicamente se siente más que otra cosa. También una de las cosas que yo entendí era que uno tiene como una especie de alarma o de reloj interno que se activa de cuando, por ejemplo, tú escuchas a alguien en una entrevista o cuando lees un libro o cuando conversas con una persona. Es decir, no es tanto de que yo te tenga que convencer a este otro, sino que tú internamente, dependiendo de tu nivel evolutivo y en la vida que estés y en la, básicamente, nivel de conciencia que estés, ese reloj despertador en el fondo se va a activar. Y puedo ser yo la persona que lo active, como puede ser otra, o un libro, o un podcast, o una película. Por eso te digo, más que convencerte, lo que tengo que hacer es que la gente escuche con el corazón, que escuche sin prejuicio. Ese sería como el consejo. Escucha La, sin prejuicio. la última pregunta es, ¿crees que sí se va a dar estos mensajes de los volcanes y el asteroide? ¿O tienes esperanza de que de alguna manera pues no ocurra? Sí, total esperanza, porque yo la verdad creo que por eso fui un poco dura de cabeza en esto de los cambios geológicos extremos. Siempre me costó mucho, puse bastante en duda lo que me dijeron y en el caso de estos maestros y guías, también la verdad como que más bien me hablaban de los cambios cíclicos y de la evolución del hombre más que de los cambios físicos, a Ya. pesar de que hay algunos de ellos porque no son homogéneos todos, sino que como que hay diferencias de opinión también, aunque uno no lo crea. Claro, algunos piensan y dicen que el hombre, el ser humano no va a cambiar lo suficiente. Y otros, en cambio, están más esperanzados en que sí sea así. ¿Y el ser humano sí tiene seres, según tu visión, que sí nos van a ayudar o van a estar como que tratando de evitar una hecatombe a nivel mundial? Absolutamente. Hay muchos seres que están ahí para tendernos una mano. Por eso que es importante que uno pida esa asistencia, porque así lo llaman, asistencia, que uno pida esa asistencia y que efectivamente uno se puede acercar a ellos y sobre todo que todos los seres humanos tienen, acuérdate que tienen el ángel de la guarda, tienen los guías, cada persona tiene, eso está hecho por evolución, eso es así. Entonces, si uno puede acercarse a ellos, puede abrirse a la experiencia, por último, que parta por curiosidad, ¿no? Así como yo partí, por curiosa, y después ya que vaya, bueno, enamorándose de todo este mundo, de toda esta realidad. Francisca, para las personas que se quieran contactar contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Mira, me pueden escribir a Fran Fuensalida Moure, Moure, porque siempre lo escribo mal, @yahoo.com o pueden ir a escribirme, pero solo por WhatsApp, yo no contesto, a más 569
852-73172. Yo voy a Ahí me poner toda dejan esa su información mensajito. abajo en Sí, la ningún descripción del problema. Y programa. también está mi Instagram, que es @talleresalmamística. Así Alma que Mística. cualquiera de esos, sí. Bueno, te quiero agradecer tu tiempo, que hayas compartido con nosotros tu fantástica historia, que la verdad que me imagino que ha sido fuerte también, ¿no? No solamente el aceptar todo esto, sino este salto de decir, Francisca va a dejar de ser esta persona reconocida en Chile y en otros países, guionista, periodista, escritora, a sacar toda esta información. Así que valiente Sí, de tu la verdad parte. es que además que se ha sido en muy poquito tiempo. En muy poquito tiempo y después de haber estado 25 años en otra cosa. Por eso que a veces, pero yo igual sigo con una patita encima, este de mí también, de mi alma. Pero claro, tener esta responsabilidad, porque cuando la gente te escribe, te pregunta de todo. Claro. Desde cuándo va a estallar el volcán Villarrica, por ejemplo, hasta cómo soluciono mi problema matrimonial, pasando por otros que te dicen, no, claro, quiero efectivamente trabajar en mi interior, cómo me contacto con mis guías o cómo recibo señales, cosa que es más lo que yo puedo hacer, digamos, eh, Claro. porque es Bueno, más lo que a mí me han estado enseñando. bueno, muchísimas gracias, Francisca. Muchas gracias a ti, Aileen. Y mucha suerte. Y bien, hasta aquí llegamos. Te agradezco muchísimo tu apoyo. Si te suscribes, si le das a la campanita. De nuevo, gracias por tu sintonía y hasta la próxima.